Hola chicos y chicas del sexto grado de educación primaria, bienvenidos a la clase de trigonometría. En esta oportunidad desarrollaremos 5 problemas del tema Identidades trigonométricas parte 1. Comencemos. Problema número 1. Reduzca la siguiente expresión. Para realizar lo siguiente es necesario recordar algunas razones trigonométricas, vale decir identidades. En este caso vamos a recordar las identidades trigonométricas pitagóricas. Y las principales identidades pitagóricas las tenemos aquí, en este pequeño cuadro. No son las únicas, se deducen algunas más, pero bueno, son las principales identidades pitagóricas. También es necesario aquí recordar algo de álgebra, para ser exacto, productos notables. Por lo tanto, aquí en la parte inferior vamos a poner otro recuerda y con esto estamos preparados para resolver el problema. Recuerde lo siguiente: cuando usted tenga el producto de la expresión, o bueno, de la resta de dos cantidades, por ejemplo a menos b, multiplicado por la suma de las mismas cantidades, a más b, el producto de la diferencia por la suma de las mismas cantidades es idéntico a el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. A esto se le conoce como diferencia de cuadrados. Por lo tanto, nosotros notamos que en la expresión que nos piden reducir, que es e, tenemos el producto de la diferencia de dos cantidades, en este caso la secante de x menos 1, multiplicado por la suma de las mismas cantidades, secante de x más 1, por la diferencia de cuadrados. Esto será idéntico a la secante al cuadrado de la primera expresión menos 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, E sería idéntico, secante cuadrado, que no se puede expresar, se deja así, menos 1. Y esto es una identidad. Si nos damos cuenta, esto es la identidad de aquí. Es una identidad de degradación que sale de acá, de la identidad pitagórica número 2. Secante cuadrado menos 1, esto será idéntico a la tangente elevado al cuadrado. Muy bien. Busque la clave adecuada y marque. En este caso es la C. Continuemos. Al simplificar la siguiente expresión se obtiene, bien, para simplificar la siguiente expresión vamos a hacer uso de las identidades recíprocas y también de las identidades pitagóricas, que lo acabamos de ver acá. Entonces, aquí vamos a recordar el marco teórico de las identidades recíprocas. Perfecto. Vamos a traer el cuadro de las identidades recíprocas. Por aquí tenemos a las identidades recíprocas. Muy bien. Aquí está ese cuadrito de las identidades recíprocas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a cerrarlo. Ahora, teniendo en cuenta estas identidades recíprocas, resolvamos el problema. Dice: R es igual a la siguiente expresión: seno de x entre cosecante de x, cosa que se puede escribir también así: seno del ángulo x por 1 entre cosecante de x, o vale decir la inversa de la cosecante, más coseno entre secante. También se puede escribir así, como coseno por la inversa de la secante, más tangente entre cotangente, que se puede escribir también así, como tangente por la inversa de la cotangente. Y para ello hay que conocer estas identidades. Las de que están encerradas en cuadrículas se llaman fundamentales, y de aquí tenemos sus degradaciones. Logramos ver que cosecante, 1 entre cosecante es seno, 1 entre secante es coseno y 1 entre cotangente es tangente. Entonces, realizando los cambios, acá me quedaría seno de x multiplicado por esto de aquí, sería seno de x también. Muy bien. Más coseno de x por
La inversa de la secante es coseno, en este caso del ángulo X, más tangente de X por cotangente. Pero 1 entre cotangente es tangente. Muy bien, realizando esos cambios nos quedaría lo siguiente. R es igual a seno por seno, seno al cuadrado, más coseno por coseno, coseno al cuadrado, más tangente por tangente, tangente al cuadrado. Muy bien, recurriendo a la identidad anterior, las pitagóricas, seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo, esto es idéntico a la unidad. Esto se conoce. Todo esto es idéntico a 1. Muy bien, entonces la expresión R quedaría así. 1 más tangente al cuadrado. Y esto también es una identidad de degradación de las identidades recíprocas. 1 más tangente cuadrado es idéntico a la secante cuadrado. Entonces, por identidad pitagórica, esto sería idéntico a la secante al cuadrado. Y con esto hemos reducido lo más que se puede este problema. Busca la clave adecuada y marcas. Problema número 3. Reduzca la siguiente expresión. Bien, para reducir la siguiente expresión hay que considerar las identidades pitagóricas, que son estas identidades que nosotros tenemos aquí. Entonces, estas identidades pitagóricas, ayudadas de una identidad algebraica, o llamado producto notable, van a resolver este problema. ¿Cuál es el producto notable? Ya no sería la diferencia de cuadrados, sino aquí sería un binomio suma elevado al cuadrado. En este caso, mira, ve, este binomio, donde a le vamos a llamar primer término y a b segundo término, todo esto al cuadrado, es idéntico a el primer término, que es a al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo, que es b elevado al cuadrado. Con esta identidad algebraica, binomio suma al cuadrado, vamos a desarrollar esta parte de aquí. G sería igual a, miren, acá tienes seno, que esto es como si fuese el a, más coseno, y coseno es como si reemplazara al b todo al cuadrado, y a esto se le resta 1. Recurriendo entonces a las identidades algebraicas, este binomio suma al cuadrado sería idéntico a seno elevado al cuadrado, que me quedaría así, seno cuadrado de x, más el doble de el primero, que es seno, por el segundo, que es coseno, más el segundo coseno al cuadrado. Así quedaría. Pero si nos damos cuenta rápidamente, al reemplazar esa expresión aquí en g, y lo voy a ordenar, me quedaría seno cuadrado más 2 seno por coseno más coseno cuadrado menos 1. Esto me quedaría. Pero realizando esta suma que es conocida, seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo, esto es idéntico a 1. Entonces g sería igual a 1 más, acá bajaría 2 seno por coseno menos 1. Se cancela el 1 positivo y negativo y me quedaría que g sería igual a 2 veces seno del ángulo x, claro está, por coseno del mismo ángulo. Esta sería nuestra respuesta. Busque la clave adecuada y marque. Siguiente problema. Me piden si seno de x menos coseno de x es idéntico a 1/2, calcule el valor de e. Bien, para resolver este problema necesitamos conocer una de las identidades auxiliares en este capítulo. Y lo voy a escribir aquí, que nos dice que la tangente de un cierto ángulo, en este caso x, más la cotangente del mismo ángulo x, esto es idéntico a dos expresiones. La primera expresión es, esto es idéntico a la inversa, ¿ya? A la inversa del producto de seno por coseno, o también es idéntico al producto de la secante por la cosecante. Muy bien, dependiendo de cómo voy a obtener los datos en el problema,
voy a ver si me conviene hacer uso de la primera identidad o de la segunda identidad. Para ello, también es necesario recordar un producto notable. En este caso, en el problema número 3, habíamos recordado el binomio suma elevado al cuadrado, pero para este problema ya no vamos a recordar el binomio suma, sino tenemos que recordar el binomio resta. Este primer término menos este segundo término al cuadrado es idéntico al primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y recurriendo a estas identidades, nosotros vamos a resolver este problema. Concéntrate en el dato. El dato te dice lo siguiente, que seno del ángulo X menos coseno del ángulo X, esto es idéntico a 1 sobre 2 o 1 medio. Muy bien, didácticamente nosotros vamos a elevar al cuadrado toda la expresión. Eso quiere decir que elevo al cuadrado el primer miembro y también el segundo, quedándome acá justamente lo que queríamos. Y esto va a ser idéntico a el cuadrado del primero, seno cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 seno por coseno, más el cuadrado del segundo, que sería coseno cuadrado. Esto idéntico a 1 medio al cuadrado, que sería 1 cuarto. Muy bien. Reduciendo la expresión, esto es conocido para nosotros, seno cuadrado más coseno cuadrado es idéntico a 1, menos el doble del producto de seno por coseno, esto va a ser igual a 1 cuarto. Muy bien. Este 1 cuarto pasa a restar a 1, me quedaría 1 menos 1 cuarto, y este 2 seno por coseno pasa al otro miembro a sumar, 2 seno por coseno. Efectuamos esta resta de 1 menos 1 cuarto, que serían 3 cuartos, igual a 2 veces seno por coseno. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir, quedándome 3 octavos. 3 octavos igual a seno multiplicado por coseno. Lo que vamos a hacer didácticamente es invertir esto. Invertir. El 8 sube, el 3 baja, por llamarlo así. Como se sobreentiende que esto está dividido entre 1 y lo estoy invirtiendo, el 1 sube y el producto de seno por coseno baja. Muy bien. Hasta allí hemos llegado con ese dato. Ahora, ¿qué es lo que nos pedían a nosotros calcular por acá? A nosotros nos piden calcular el valor de E. E es igual a la tangente más la cotangente del mismo ángulo X, y esto era identidad. Es idéntico a la inversa de seno por coseno o al producto de secante por cosecante. Me conviene utilizar la primera identidad, que esto sea idéntico a la inversa del producto de seno por coseno. Se preguntarán por qué. Sí, porque esto ya es conocido. La inversa de seno por coseno es 8 tercios, u 8 entre 3, como se le quiera llamar, como mejor te parezca. Buscas la clave adecuada y marcas. El problema que sigue es muy similar al anterior. Eso quiere decir que incluso vamos a utilizar, me parece, las dos mismas identidades. ¿Ya? Bueno, aunque para ser exacto, más esta identidad algebraica y la pitagórica. Observa el dato. El dato dice que seno del ángulo alfa menos coseno del ángulo alfa, esto es idéntico a 1 tercio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a elevar al cuadrado tanto el primer miembro de la expresión como el segundo miembro de la expresión. Muy bien, aquí al costado, este seno menos coseno todo al cuadrado sería seno al cuadrado del primer ángulo, que vendría a ser alfa, menos el doble del producto del primero, que es seno, por el segundo, que es coseno, más coseno al cuadrado del segundo, que vendría a ser alfa. Esto igual a 1 tercio al cuadrado, que sería 1 noveno. Muy bien, esto es conocido por nosotros, es una identidad pitagórica, lo tenemos por acá, seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo, idéntico a 1. Muy bien, este 1 noveno va a pasar a restar a 1, me quedaría 1 menos 1 noveno,
y este menos 2 seno coseno pasa al otro lado a sumar, quedándome 2 seno por coseno, pero positivo. ¿Ya? 1 menos 1 noveno, eso se efectúa, esto sería igual a 8 novenos, igual a 2 veces seno por coseno. Ese 2 que está multiplicando pasa a dividir, y al aplicar regla de extremos sobre medios, me quedaría 8 sobre 18, ¿no? Claro, porque 9 por 2 es 18, igual al producto de seno por coseno. Evidentemente no vas a encontrar clave así. ¿Por qué no vas a encontrar clave? Porque acá te falta reducir la expresión. Mitad de 8, 4. Mitad de 18, 9. Eso quiere decir que la fracción era reductible, se tenía que reducir. Entonces, 4 entre 9 o 4 novenos sería igual al producto de seno de alfa por coseno de alfa, siendo esto justamente lo que nos piden. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta. 4 novenos. Busque usted la clave adecuada y marque. Muchas gracias por su atención.